diagnóstico, diferentes formas de manejo, ¿no? Y de, sobre todo, cómo enfocar desde la anamnesis ese diagnóstico al tener muchas posibilidades etiológicas, ¿no? Vamos a ver que hay diferentes presentaciones de la diarrea y por eso tenemos que enfocarnos cuándo es crónica realmente, cuándo es una diarrea persistente y cuándo es una diarrea aguda. A partir de eso, para nosotros poder pensar y sospechar en un agente etiológico. No es lo mismo una diarrea de más de 2 semanas de evolución a una diarrea de 7 días de evolución, a una diarrea de más de un mes de evolución, ¿no? Entonces, cada tiempo de enfermedad va a definir la posibilidad diagnóstica y va a ayudarnos a acercar al diagnóstico. Siguiente, por favor. Bien, entonces, acá en el gráfico es típico que el paciente con diarrea crónica asuma que quizás en algunos casos es hasta normal el hecho de ir tantas veces al baño, ¿no? Y es este paciente que va reiterativamente al colega prácticamente ojeroso, venido a menos, muchas veces eh, ya desnutrido, otras con un aspecto ya de decaimiento y el médico pues muchas veces lo toma como si fuera algo normal incluso, ¿no? Ah, es tu diarrea crónica de siempre, ¿no? ¿Y cómo vas? Bien, bien, ¿no? En realidad no es así, el médico debe enfocarse en que esto no es normal, el hecho de ir al baño tantas veces al día, y ahora vamos a ver el número exacto, no es algo que debe esperarse en el paciente, ¿ya? Entonces partimos porque esto no debe ser normal, sino que debemos nosotros de explorar e incluso abordar de una manera general, ¿no? Viendo las posibles causas. Siguiente, por favor. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy, siguiente, son los tópicos de definición, mecanismos de diarrea, etiología, diagnóstico, tratamiento. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien. Según el consenso emitido pues por la Organización, la Asociación Americana de Gastroenterología, tenemos a diarrea crónica como más de 3 deposiciones sueltas o líquidas diarias que duran más de 4 semanas. Si hablamos de menos de 7 días, estamos en una diarrea aguda. Si hablamos de 2 semanas de 7 días hasta antes del mes, hablamos de una diarrea persistente. Bien, entonces hay que tener esto claro para poder nosotros definir, preguntarle al paciente cuánto tiempo lleva con estas deposiciones y qué características tiene. Es diferente la etiología en países desarrollados como en países que están en vías de desarrollo. Es diferente, la casuística es totalmente diferente. La etiología principal en Latinoamérica y en Sudamérica va a ser infecciosa, mientras que en Europa y otras latitudes va a ser autoinmune probablemente. ¿Ya? Siguiente. Entonces la regla de 3 por 4. 3 diarreas por 4 semanas. No olvidar. Siguiente. Siguiente. Los mecanismos de diarrea, pues tenemos osmótica, secretora, alteración de la motilidad e inflamatoria. Entonces es importante saber si la diarrea va a tener gran cantidad de sustancias no absorbibles osmóticamente activas en la luz, y esta va a cesar con el desayuno y con el ayuno, ¿no? Y yo voy a pensar que realmente pues va dentro de este grupo de tipo de diarrea, ¿no? Si se da con el ayuno, voy a pensar que no es del todo infecciosa, a diferencia de la secretora, que tiene alteración de transporte de los iones por epitelio intestinal, donde hay heces voluminosas en gran cantidad que está muy asociada a las infecciones. Tenemos la diarrea asociada a alteración de la motilidad, donde hay tránsito intestinal acelerado, que se va a persistir si hay ayuno. Y la inflamatoria, donde hay pérdida de la integridad de la mucosa, donde hay disrupción, donde hay úlcera, donde hay inflamación crónica, que igual va a persistir con ayuno, pero que adicionalmente va a tener moco, sangre e incluso pus en las heces. ¿Okay? Teniendo en cuenta las características de las disposiciones, el tipo de presentación de diarrea, si cede o no con el ayuno, y de pronto ya tener los valores un poco más finos en el examen de heces o el soluto GAP, el apoyo fecal, yo puedo claramente dirigir mi sospecha diagnóstica. Es importantísimo saber el mecanismo de la diarrea. Siguiente. Dentro de las etiologías, como les mencioné, países en desarrollo, totalmente infecciones a la cabeza, tuberculosis, parásitos, trastornos funcionales y no último, pero quizás con menos frecuencia que países, ¿no? Que como el de nosotros, con más frecuencia, perdón,
países que nosotros enfermedad inflamatoria intestinal tenemos, pero no tanto como otros países, ¿no? Como Europa o Estados Unidos o otros países, Gran Bretaña, donde se va a ver mucho de este tipo de afecciones de enfermedad inflamatoria intestinal. Hay países desarrollados que también tienen síndrome de intestino irritable, síndromes de mala absorción, de intolerancia a la lactosa y la enfermedad celíaca, que también lo mencionaron en la presentación previa en el seminario en el que estuvimos. Y las infecciones crónicas, en países desarrollados es más raro encontrar un parasitosis intestinal como causa de diarrea crónica, es más raro encontrar tuberculosis. Si es que hay algo de sospecha infecciosa en otros países, vamos a pensar que el paciente quizás está inmunocomprometido, ¿ok? No como se da en nuestra realidad, que la gran mayoría de diarrea crónica puede estar asociada a giardiasis, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, dentro de las causas más frecuentes, tanto a nivel nacional como internacional, es el síndrome de intestino irritable, ya que tiene una dirección, una fisiopatología en la cual está involucrado el eje cerebro-intestino, que va a dar síntomas gastrointestinales y extraintestinales asociados a episodios de estrés o algún factor irritante que puede estar en la dieta, que puede estar en una infección previa, y va a tener siempre un volumen pequeño a moderado, y las heces ocurren generalmente durante las horas de vigilia. La mayoría de las veces en la mañana o después de las comidas. Y el síndrome de intestino irritable postinfeccioso en la recuperación, pues que de pacientes con tenido diarreas por Clostridium difficile y otras bacterianas. Siguiente, por favor. Entonces, si tenemos diarreas de gran volumen, esas sanguinolentas, nocturnas, esas grasosas, eh, no están asociadas definitivamente, no es un síndrome de intestino irritable. Si yo tengo organicidad, tengo que sospechar en otra enfermedad orgánica. Mi síndrome de intestino irritable no va a cursar con pérdida de peso, no va a cursar con sangre en las heces, no va a cursar con desnutrición, no va a cursar con diarreas grasosas o malabsortivas, ¿correcto? Siguiente. Y acá están los criterios de Roma que nos hablan de pensar en síndrome de intestino irritable cuando hay dolor abdominal recurrente, más de un día a la semana en los 3 últimos meses, y que puede estar asociado a relación con la defecación, con cambios en la frecuencia, la cantidad, puede ser 2, 3, 4, 5, no más de 7, claramente no son diarreas secretoras, pero está relacionado también con cambios en las consistencias y las deposiciones. Este paciente que tiene diarrea, pero que también tiene estreñimiento. Siguiente. Entonces, el diagnóstico diferencial que tengo que tener si un paciente tiene diarrea y estreñimiento no tan solo va a ser síndrome de intestino irritable, sino también puede ser un cuadro asociado a un anemia de colon. Entonces, hay que tener cierto cuidado en pensar que este paciente, además de la diarrea, debe tener algún componente orgánico. Si tiene algún componente orgánico como masa palpable, pérdida de peso, sangrado con la deposición, yo ya tengo que pensar en que este paciente puede tener un anemia de colon, y mi sospecha va a ser dirigida a una exploración del colon, que no lo haría en primera instancia en un síndrome de intestino irritable. Siguiente, por favor. Hay ciertos medicamentos que están relacionados también a síndrome de intestino irritable o a diarrea crónica, en realidad más a diarrea crónica, que pueden ser medicamentos como los asociados a pacientes con endocrinológicos, ¿no? Como tenemos la metformina, asociados a pacientes con patologías cardiovasculares, como son
Sí, seguimos, disculpen, tuve error en la conexión. Dentro de los medicamentos, como les comentaba, que pueden estar asociados a los cuadros de diarrea crónica, se va sobre todo en pacientes que tienen polifarmacia, que tomen muchos medicamentos, por ejemplo, los adultos mayores, que de un momento a otro, después de iniciar un tratamiento cardiovascular, empiezan con deposiciones líquidas. Hay que preguntar sobre todo si está recibiendo algún antiarrítmico, algún antihipertensivo, algún diurético, algún agente para el colesterol, algún medicamento para la ansiedad, o medicamentos que también pueden ser utilizados para problemas musculoesqueléticos. Los antiinflamatorios no esteroideos también están dentro de ellos. Están los antibióticos como la amoxicilina, la cefalosporina, las clindamicinas, que también pueden estar asociados a diarrea. Entonces, dentro de la anamnesis es importantísimo preguntar al paciente si recibe medicamentos y si la diarrea tiene correlación con el inicio de los medicamentos. Siguiente, por favor. Entonces, recordar que también dentro de las causas que tenemos de diarrea crónica está la famosa enfermedad inflamatoria intestinal, que si bien es cierto, su tiempo esta parte ha incrementado en nuestra población, falta aún mucho, estamos en pañales a diferencia de países que nos llevan ventaja en el diagnóstico. Sin embargo, la idea es sospecharlo. En toda diarrea crónica, en un paciente que no mejora, en un paciente que está con anemia, en un paciente con TBN positivo, en un paciente que es joven quizás, ¿no? Asociado a otros síntomas extraintestinales. Tenemos la enfermedad de Crohn, que es una afectación totalmente segmentaria, ¿no? Puede afectarse desde la boca hasta el ano, principalmente el intestino medio. Del intestino medio la más frecuente es la parte biliar. Siguiente. Y la colitis ulcerativa, que es otra de las enfermedades inflamatorias intestinales que puede afectar el recto, el colon izquierdo, todo el colon, y de acuerdo a eso, pues hablaremos de una proctitis, de una colitis izquierda, una colitis extensa, y puede ser leve, moderada, incluso hasta grave, ¿no? Y debe depender de esto para poder darle un manejo adecuado al paciente, ¿no? Lo ideal es que este paciente no reciba por largos periodos corticoides. Sin embargo, el tratamiento que es más efectivo a la fecha, sí, pues para un cuadro agudo va a ser la corticoterapia. Sin embargo, la idea es que el paciente, tarde o temprano, en nuestro país, reciba biológicos, ¿no? Que es la realidad de los países que nos llevan años en este tipo de diagnóstico y de manejo de patologías. Lo ideal es ya el uso de los biológicos, ya no el corticoide. El corticoide solo se emplea para la parte de la remisión o de inducción de tratamiento. La inducción de tratamiento se debe con biológicos, más la remisión y el tratamiento de mantenimiento se debe dar con los famosos biológicos, y en el caso de enfermedades leves puede ser con aminosalicilatos como la mesalacina, que es un antiinflamatorio netamente del colon, o si requiere algún otro medicamento tópico, tenemos la mesalacina en supositorios, que va a ser básicamente para la proctitis, ¿no? Entonces, es un manejo diferente, es un poco más complejo, pero que es importante simplemente detectar la enfermedad para que detectar de menor tiempo a un paciente más joven, a edad más temprana, es más fácil evitar las consecuencias a mediano o largo plazo. Siguiente. Entonces, la gran diferencia es la ubicación. La colitis ulcerativa, como dice su nombre, afecta el colon. La enfermedad de Crohn afecta no solo el colon, también puede afectar el ilion, puede afectar diferentes tramos de trato gastrointestinal. La afectación del Crohn es transmural, la afectación de la colitis ulcerativa no lo es. Complicaciones que pueden estar asociadas, como epiderma gangrenoso en el caso de la colitis ulcerativa, con la esclerosante. En el caso del Crohn tenemos eritema nodoso, aftas. En el caso de la colitis ulcerativa tenemos la colectomía como curativa. En la enfermedad de Crohn es reactiva, ahí puede haber recidiva post cirugía, ¿no? Y es importante pues detectarla a tiempo para evitar complicaciones como estenosis, entre otros. Siguiente. Bien, en caso de la proctitis, igual como les mencioné, tenemos los supositorios de mesalacina, tenemos los de mesalacina bioral, y en el caso de enfermedades un poco más extensas podemos iniciar con corticoide y luego de la remisión, cuando ya estemos en fase de mantenimiento, migrar
a los aminosalicilatos como la mesalacina o biológicos si es que se tiene a la mano, ¿no? El medicamento. Siguiente. Igual para la enfermedad de Crohn, existe el corticoide bioral, que es específico para ese tipo de entidad. No lo tenemos en el país el corticoide bioral, lo que damos es el corticoide endovenoso, ¿no? Pero la idea también progresivamente es pasar a los biológicos. Siguiente. La colitis microscópica es un tipo de enfermedad que solo se ve en la microscopía, o sea, en el hallazgo histopatológico. En el hallazgo endoscópico no vamos a tener grandes cambios, va a verse una mucosa normal, pero este paciente va a cursar con diarrea crónica secretora hasta 2 litros sin sangrado. Y puede afectar pues a los niños también, a los pacientes de mediana edad, pero como les digo, endoscópicamente no se va a ver nada, vamos a descartar todas las entidades asociadas y no vamos a encontrar alguna causa aparente. Entonces, el hallazgo de la biopsia que se toma de la mucosa aparentemente sana endoscópica, se va a ver que puede haber linfocitos endopreteliales, ¿no? Hablando tanto de la colitis linfocítica y la colagenosa, donde no va a haber infiltración linfocítica del epitelio superficial. Siguiente. Ahí tenemos lo normal y la colitis linfocítica, grandes cambios, pero que endoscópicamente no se va a ver alteración. Siguiente. ¿Ve? Endoscópicamente puede haber un poco de eritema, de leve edema, pero no más. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Me escucharon? Sí, ¿no? Creo que el audio estaba apagado. ¿Me escucharon? Confirmen, por favor, si están. No, doctora, no se No, escuchó doctora. de la inicio. ¿No escucharon de esta diapositiva? No. No. Ya, ok. Con respecto al síndrome de mala absorción, como les comentaba, es un síndrome que está caracterizado por muchas alteraciones en la absorción de la deficiencia de micronutrientes y de nutrientes. Son defectos que pueden estar asociados al sistema de transporte de la membrana del epitelio y el intestino delgado, pueden ser defectos también que pueden estar adquiridos, pueden ser defectos en la digestión de los nutrientes, en la luz intestinal, por ejemplo, la insuficiencia pancreática exocrina, y puede tener manifestaciones como clásicas, como heces pálidas, grasosas, voluminosas, malolientes, pérdida de peso, a pesar de la ingesta de alimentos adecuadamente, ¿no? Los trastornos eh, relativamente comunes asociados con la malabsorción incluyen intolerancia a la lactosa, pancreatitis crónica, enfermedad celíaca y SIBO, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Ahora, para nosotros llegar a un diagnóstico tenemos que hacer dosaje de muchos exámenes, pero lo clave acá es la anamnesis, como siempre digo, no va a reemplazar nada la buena historia clínica del paciente. El simple hecho que el paciente me diga que ha disminuido de peso, que de pronto pues está haciendo heces y esas flotan en el inodoro, que hay pérdida de pelo, o que hay algún signo asociado a malnutrición, ¿no? Que hace heces líquidas, ¿no?
yo ya puedo dirigir un poco a que sea qué exámenes solicitar, ¿no? Entonces, en base a eso ya puedo solicitar ciertos exámenes y en los exámenes que yo solicite tengo que ver disminución de las vitaminas, sobre todo liposolubles, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, yo ya sé que estoy sufriendo síndrome malabsortivo. Siguiente. Siguiente, por favor. Ajá. Siguiente. Entonces, dentro de las causas que nos comentan que pueden ser asociadas al síndrome malabsortivo está el SIBO, famoso SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Y la gran característica de este SIBO es que tiene que haber una predisposición o algún factor de riesgo previo en el paciente para yo sospechar de SIBO, no porque venga por el famoso bloating, distensión abdominal, yo ya voy a creer que todo paciente que viene tiene SIBO. No, tiene que haber ciertas condiciones que hagan que haya alteración de esta microbiota intestinal. ¿Como cuáles? Alteraciones anatómicas, donde haya diverticulosis colónica, donde tenemos alteraciones quirúrgicas, el famoso bypass que ahora hay por bariatría, la dismotilidad, la diabetes, esclerodermia, pseudoobstrucción, enfermedad de Crohn, fístulas yeyunocólicas, ileocólicas, y esto asociado pues con causas multifactoriales, pues también como cirrosis, alcoholismo, entre otros. Siguiente. Y si es una diarrea post-colecistectomía, es importante por eso preguntarle al paciente postoperado de vesícula, ¿cuánto tiempo pasó de la cirugía? Porque usualmente esta diarrea post-colecistectomía puede durar hasta 2 años post-colecistectomía. Y esto pues es por un exceso de ácidos biliares que entran en el colon en ausencia de una vesícula biliar. La bilis drena directamente y más continuamente al intestino delgado, lo cual puede superar la capacidad de reabsorción del hilo terminal, ¿no? Entonces, el aumento de estos ácidos en el colon pueden conducir a diarrea. Y el tratamiento, una vez sospechado, es la resina de unión o ácidos biliares tales como colestiromina o colesterol. Recordar que el 5 al 12% de los pacientes postoperados lo presentan. Siguiente. ¿Y qué hablar de las infecciones crónicas? Las infecciones crónicas, como Clostridium difficile, Aeromonas, Plesiomomas, Campylobacter, Giardia, Ameba, Cryptosporidium, todos estos van a estar asociados a pacientes con factores de riesgo. Viajes, VIH, antibióticos y el consumo de agua potable potencialmente contaminada. Entonces, paciente que viene con diarrea crónica, yo tengo que preguntarle si hay un factor de riesgo y hacerle análisis de VIH sí o sí. Sí o sí. Diarrea aguda, cualquiera lo tiene. Diarrea crónica, hay que sospechar algo más. Siguiente. Entonces, como acá figura el ciclo, ¿no?, de la giardiasis, pues es uno de los patógenos que pueden estar dentro de las causas más frecuentes de diarrea crónica, donde vamos a ver, pues, que uno de cada 7 niños menores de 10 años lo va a presentar, que afecta a las familias que tienen menores en casa, que puede ser por agua contaminada, por eso es que nuestros países en desarrollo, con zonas de pobreza extrema, lo presentan. Diarrea ocurre en casi totalidad de los pacientes afectados, puede ir con dolor a calambre abdominal en gran parte de los pacientes, heces grasosas, los síntomas no duran menos de 10 semanas, y pues el diagnóstico se hace pues observando en las heces y con el antígeno, la detección del antígeno de las heces de este microorganismo. Y el tratamiento va a ser puede ser fluidos, con electrolitos y también antibióticos. Siguiente. Entonces, dentro de la historia clínica de la evaluación de nuestros pacientes, tenemos que preguntar sobre la consistencia o frecuencia de las heces, características de las heces, duración de los síntomas, historia de viajes, factores de riesgo para la infección VIH, pérdida de peso, incontinencia fecal que puede ser confundida con la diarrea durante ayuno o por la noche. Si es por la noche o durante el ayuno, definitivamente es secretora, ¿ya? Antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal, papá, mamá con enfermedad inflamatoria es más frecuente que el niño lo tenga. Volumen de diarrea acuosa, voluminosa, si es gran cantidad a nivel del intestino delgado, si es pequeña cantidad del colon. Si hay sangre o no es importantísimo para sospechar en una inflamación, una diarrea inflamatoria.
Si es medicamentos, tengo que suspender el medicamento y con eso la diarrea remite. Si hay síntomas sistémicos, sospecho en una enfermedad inflamatoria intestinal. Si está asociado con la dieta o el uso de OH, hay que sacarlo. Si el estrés está asociado a la diarrea, pues puede ser un síndrome intestino irritable. Y si es un síntoma con que se especifica alimentos lácteos o alergenos, también puedo sospechar en un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, todo tiene relación a la anamnesis, si se dan cuenta. Siguiente. Y como sigo hablando de la historia clínica, cuando uno sospecha una deficiencia en especial, pues ya tiene que pedir exámenes específicos, dosar ciertos exámenes. Si sospecha malignidad o algún tipo de inflamación, tengo que pedir examen de heces para ver sangre oculta en heces. Si es pérdida de peso, voy a sospechar también una mala absortiva, como les mencioné. Siguiente. Bien, el examen físico, es importantísimo ver si hay úlceras en la boca, si hay erupción cutánea, si hay episcleritis, fisura o fístulas anales, que va a estar presente en Crohn, si hay mala absorción, si hay signos de anemia, secretitis de cirugía abdominal previa, presión anormal del esfínter del ano, incontinencia fecal, palpación de tiroides y el examen de ectoftalmos puede estar asociado a hipertiroidismo, que también está relacionado con diarrea crónica. Siguiente. Otros síntomas y signos asociados a mala absorción, si hay déficit de calorías, va a haber pérdida de peso, si hay de grasas, van a haber heces voluminosas, pálidas, si es déficit de proteínas, va a haber edema, atrofia muscular, amenorrea, si es de carbohidratos, va a haber diarrea acuosa, flatulencia, si es vitamina B12, anemia, si es ácido fólico, anemia, si es deficiencia de vitamina D, queilosis, lositis, desde hierro, anemia microcítica, si es deficiencia de calcio, vitamina D, parestesia, tetania, vitamina A, hiperkeratosis folicular, vitamina K, hematomas. Siguiente. ¿Hay alguna prueba específica que yo tenga que hacerle a mi paciente cuando llega al consultorio con deposiciones líquidas por más de 4 semanas? Pues no existe una regla. No es que a todo paciente yo le voy a pedir A, B, C y D. La historia clínica y el examen físico es lo que me va a dirigir hacia el diagnóstico y hacia qué pruebas voy a solicitar. Entonces, si sospecho, si enfermedad celíaca, tengo que hacer pruebas serológicas. Si hay anemia por deficiencia de hierro inexplicable o pérdida de peso por mala absorción, también tengo que hacer pruebas serológicas. Siguiente. ¿Qué pruebas siempre me van a ayudar? ¿No? Y si los tengo a la mano, si estoy en un lugar donde pueda contar con este tipo de acceso a los exámenes, tengo que pedir hemograma, velocidad de sedimentación, que es un reacción fase aguda, PCR, pruebas de función tiroidea, electrolito sérico, proteína total, albúmina, sangre oculta en heces, evaluación endoscópica y biopsia de la mucosa dependiendo del contexto clínico, ¿no? Siguiente. Los exámenes, como les mencioné, podemos pedir un hemograma completo, podemos pedir hierro, vitamina B12, ferritina, calcio, magnesio, colesterol, albúmina, podemos pedir oxalato en orina, protomina, simprotombina y hierro férico también. Entonces tenemos que hacer exámenes que nos permitan ver si hay deficiencia de vitaminas y a la vez también ver deficiencia de otro tipo de vitaminas liposolubles y de electrolitos también. Siguiente. Pero si vamos a las pruebas específicas, si tenemos una diarrea secretora, si hablamos de menos de 50 milimoles por kilo, podemos sospechar de una infección a la cabeza. Entonces tengo que pedirle todo lo que me permita descartar infecciones, como coprocultivo parasitológico en general. Si tengo una diarrea osmótica donde hay un pH bajo, puedo sospechar hidratos de carbono no absorbible. Entonces tengo que revisar la dieta y hacer test del aliento para descartar alguna diarrea asociada a SIBO, por ejemplo. O si simplemente está tomando algún laxante o antiácido que pueda relacionarse a la diarrea osmótica. Si es inflamatoria, tengo que sospechar en infección en nuestro contexto, pero también sospechar en otro tipo de causas como enfermedad inflamatoria intestinal si estamos en un paciente con diarrea persistente, con múltiples estudios previos, donde sigue la anemia, donde sigue la diarrea, y hago una colonoscopia y se encuentra la lesión, ¿no? Y si se torrea, va a haber aumento de grasa en las heces. Y esto puede ser una enfermedad orgánica que puede estar asociado a alguna patología del intestino como insuficiencia pancreática, ¿ok? Y hay que hacer test de secretina, la famosa elastasa fecal que es muy conocida. Siguiente. Este algoritmo nos habla del paciente con diarrea crónica, ¿no? Y el objetivo de un algoritmo va a ser dirigir un poco nuestra sospecha y qué exámenes pedir. Entonces, lo primero que tengo que hacer es diferenciar entre una enfermedad orgánica y funcional.
¿Cómo los diferencio? Con los criterios del ARMA. Si tengo datos de organicidad, identificar el tipo de diarrea y sospechar la causa de la diarrea. Por eso tengo que tener una historia clínica y exploración física, analítica de sangre y serológica, estudio de heces y prueba de imagen con endoscopía y otros. Sospecho de organicidad, sospecho. Criterios de alarma, y si hay esto, si hay criterios de alarma, yo tengo que pasarlo y referirlo al gastroenterólogo. Hasta ahí solamente lo puede el médico internista, el médico general, ¿no? O algún médico de otra especialidad, pero una vez que ya hay cronicidad, tengo que hacer estudios exploratorios y eso lo hace el especialista. Si sí tengo criterios de alarma, pues el tipo de diarrea, si está cosa sin sangre, si es inflamatoria o absortiva. Y si no, es una diarrea de características funcionales y hay que trabajarlo como un síndrome de intestino irritable. Siguiente. Y si es la diarrea crónica acuosa, pues tenemos que tener las características funcionales, sospecha de diarrea inflamatoria con una reproteína fecal mayor a 150, tengo que consultar el algoritmo de diarrea inflamatoria, que ya es otro tipo de algoritmo, pero si hay criterios de alarma en esta diarrea crónica, pues hay que hacer sí o sí una colonoscopia. Cuando hay criterios de alarma en gastroenterología, hay que hacer algún tipo de estudio endoscópico. En este caso, llegar al colon, tomar biopsia, llegar al ilio, si se puede lavar bibliotecal, para hacer un poco del ilio y ver si hay alguna sospecha de alguna entidad de ese nivel. Tomemos biopsias, llegamos al diagnóstico y podemos, si no llegamos, descartamos otras causas, hacemos más estudios, hacemos una endoscopia alta, tomamos biopsias de duodeno, vemos el duodeno para ver si hay enfermedad celíaca, si hay otro tipo de alteración, hacer test del aliento para sobrecrecimiento bacteriano, si es que hay otros tipos de trastornos menos frecuentes que pueden estar asociados como fármacos, trastornos de la motilidad intestinal, entre otros, ¿no? Y si no hay criterios de alarma, pues puede ser funcional, ¿no? Un síndrome de intestino irritable que pueda mejorar con manejo por el psiquiatra y manejo por nosotros con el tratamiento de fondo. Siguiente. Y en este esquema vemos que la diarrea crónica también, si está asociado a ese voluminosas, pálidas y brillantes, tenemos que sospechar o una enteropatía, una enfermedad del intestino. Hay que hacer biopsias del duodeno, como les mencioné, y descartar pues enteropatías como asociadas a Whipple, a amiloidosis, entidades mucho más raras. Si estamos frente a este tipo de diarrea, también me trae un sobrecrecimiento bacteriano, cuando hacemos el test de hidrógeno y podemos ver si es normal, pues valorar dar igual tratamiento y ver si con esto mejora. Y si es alterado, ya tenemos el diagnóstico y damos tratamiento antibiótico con rifaximina. Y en el caso, pues, de si sufrimos una enfermedad pancreática, la lactosa fecal más de 200 nos va a decir, pues, menor de 200, no descarta si es menor de 200, realmente es probablemente una insuficiencia pancreática exocrina, investigar causas primarias o secundarias, tumores en general del páncreas, y si no, pues no descarta esta enfermedad y hay que hacer imágenes mayores como tomografía, resonancia o econdoscopía. Siguiente. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna pregunta con respecto a lo presentado el día de hoy. Siguiente, por favor. Entonces yo voy a hacer algunas preguntas para poder finalizar este bloque y ver si realmente se entendió. A ver, voy a llamar al azar ya. Está Adriana Garavito. Adriana, ¿puedes leer la pregunta, por favor? No está Adriana, ¿no? Alexandra Rivera. Uy, eso es nota. Samantha, por favor, anda apuntando. Estoy llamando y no responden. Antoinette Zulca, por favor, que lea la pregunta. No, sí, doctora. A ver, es un paciente con diarrea cerebral. Ella, ese es giardiasis. Así es. Una paciente con diarrea crónica, cetorrea, dolor abdominal, como hablábamos, pérdida de peso, mala absorción de grasas, vitaminas liposolubles, la principal sospecha infecciosa, ¿no? Como comentamos, giardiasis. Muy bien. Siguiente.
A ver, vamos a llamar a alguien más. A ver, Ani Gutiérrez. Samantha, estás tomando nota, ¿no? Greta Ríos. Sí, doctora, estoy de acuerdo. Sí, Me vas a doctora. pasar los que no has contestado después. Greta, por favor, puedes leer esta pregunta y ver si tienes la respuesta, por favor, si no alguno de tus compañeros. Ok. ¿Qué dato es más característico de la enfermedad de Crohn que de la colitis ulcerosa? Mm, ¿Alguno? Dolor perianal importante, ANCA positivos, enfermedad continua, sangre hidrográfica en heces. ¿Qué es más frecuente de Crohn? En Crohn que en colitis ulcerativa. Luisa, te escuchamos. Sí, doctora. Dolor perineal importante. ¿Por qué? ¿Qué tiene Crohn que no tiene CU en el ano? Sí, Luisa, dime. Lo mencionamos. ¿Alguien? Un punto para el que lo menciona. María, Fe. Las fístulas perianales, doctora. Correcto, muy bien. Samantha, apunta a las que están leyendo y que han respondido, por favor. Y a los que no. Siguiente. Ya, a ver. Génesis y Turrizaga. Sí, doctora. Buenas tardes. A ver, lee por favor esta última y tu respuesta. Mujer de 40 años procede de Tarapoto que presenta desde hace 4 meses cambios en el ritmo evacuatorio con episodios frecuentes de dolor cólico moderado en hipogastrio que se alivian luego de eliminar heces y gases. ¿Cuál es la primera posibilidad de diagnóstico? Am, em, ¿Podría ser, doctora, el colon irritable? Ujú. ¿Por qué? Por alteración del ritmo intestinal y, Ya. el dolor abdominal que se alivia con la defecación. Ajá, muy bien. ¿Y cuál sería tu diagnóstico diferencial? En este caso, podría ser, eh, mm, no estoy segura, pero tal vez ah, parasitosis. ¿Por qué? En este caso sería porque también causa al dolor abdominal y a la alteración del ritmo en las evacuaciones, ¿no? Ah, muy bien. Y viene de Tarapoto, ¿no? Zona Ujú. endémica, ¿no? No hay mayor riesgo. Endémica, A ajá, ver, así siguiente, por es. favor. Muy bien, muy bien, muy bien. Siguiente. Ahí está. Esta es la última, pero ya está el resultado. Lo lee nomás mi delegada, Samantha, léelo, por favor. Sí, doctora. Varón de 30 años con... un ratito, creo que se me escucha eco. Y ahora sí. Varón de 30 años con 6 meses de hiporexia, baja de peso y deposiciones líquidas sin presencia de moco ni sangre. Al examen, abdomen plano, doloroso y distendido, ruidos hidrarios disminuidos. A la percusión, áreas de matidez, intimpalismo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y bueno, se coloca como tuberculosis enteroperitoneal. Muy bien.
Creo que eso es todo. A ver, siguiente. Listo. Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Espero que hayan podido capturar lo mejor de de estas láminas. Es muy amplio el tema, pero creo que con lo que hemos conversado hoy día ustedes van a poder identificar cuándo se trata de una diarrea crónica y qué tipo de entidades sospechar en nuestra realidad. Y no solo en nuestra realidad, sino también en el extranjero, ¿no? Muchos de ustedes quizás van a ir a rotaciones externas, a futuro, a la especialidad que hagan, y van a ver que no solo se concentran en infecciones, sino existen muchas más posibilidades de causa de diarrea crónica. ¿Ok? Si eso es todo, no tienen ninguna otra duda, hemos culminado la teoría de hoy, así que buenas tardes con todos. Gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, chicos. Hasta luego.